Saludos, camarada de produceaudio.net, bienvenido a este vídeo de la serie Atajos de Mezcla en la que, bueno, pues comparto contigo técnicas de mezcla, plugins, parámetros, ruteos de tu DAW y en definitiva un montón de herramientas que espero que te ayuden y te inspiren mucho en tu trabajo en el home studio. Pero antes de comenzar el vídeo, recuerda una cosa, lo que voy a compartir contigo hoy no es un mandamiento de la tabla de Moisés. No es algo que tú debas replicar como un pollo sin cabeza en todas y cada una de tus mezclas por el mero hecho de que lo has visto en YouTube. Todo lo que comparto contigo en esta serie y en este canal son soluciones a problemas concretos. Y tú, que quieres competir con los ingenieros de mezcla profesionales, tienes que empezar a pensar y a trabajar como ellos. Ellos jamás lanzan un plugin o jamás utilizan una técnica concreta si no es para solucionar un problema que previamente han detectado. Es decir, el protocolo es análisis, detección de problema y solo entonces aplicar soluciones, de hecho la mejor solución a tu alcance, con eso sí, con los plugins o con las técnicas que tenga, ¿vale? Pero recuerda, no podemos trabajar como autómatas repitiendo todo aquello que vemos sin poner cabeza, sin poner oreja y sin trabajar y pensar como lo hacen aquellos productores e ingenieros de mezcla con los que queremos y podemos competir. Así que una vez que hemos aclarado esto, vamos a ponernos tú y yo manos a la obra con el contenido de hoy. Estoy en una sesión de mezcla, tengo todos mis elementos procesados y estoy trabajando con mi voz. Aquí tengo la voz en crudo, no tiene ningún tipo de procesamiento aún. Y fíjate cómo suena en el proyecto. Just up and down, around, 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 around we go. Esa es la voz tal y como se grabó y es una voz, bueno, pues que en principio no suena mal. Por supuesto, necesita reverb, por supuesto, necesita probablemente compresión, pero yo quiero compartir contigo hoy el primer paso que suelo dar antes de comprimir, antes de añadir reverb, incluso antes de automatizar la voz. Y es el primer tratamiento de limpieza y el primer tratamiento de aclarado de voz. Fíjate que lo primero que voy a hacer para procesar esta voz es abrir un de-esser que está dentro, por supuesto, del tratamiento dinámico. ¿Por qué voy a aplicar un de-esser en primer lugar? Pues porque quiero prevenir que después, cuando empiece a ecualizar, cuando empiece a comprimir y sobre todo cuando empiece a levantar el brillo de mi voz, que lo necesita urgentemente, pues no se me disparen las S's, las T's y demás. Entonces yo voy a buscar en el rango de 4 a 7000, voy a buscar la sibilancia. De hecho, probablemente aquí voy a encontrar un tramo donde hay sibilancia. Sounds fair. Fíjate, en el Sounds fair tenemos ahí un brillo que probablemente si utilizamos directamente una EQ y levantamos el aire de la voz, pues eso se va a disparar. Entonces yo voy a buscar, fíjate que puedo darle al botón Listen aquí. Fíjate que en este caso, en la zona de 6500, 6000, 6800. Fíjate si bajo un poco. También ahí incluso, fíjate, nos vamos a ir a 6000. Y ahora yo le voy a decir al de-esser, bueno, pues que me reduzca, pues probablemente 3-4 dBs, ¿no? Fíjate. Fíjate cómo era. Fíjate cómo es ahora. Este de-esser, que no deja de ser un compresor multibanda que está afectando simplemente al rango frecuencial de 6000 y bueno, en la zona de 6000, pues me está atenuando 3 dB y medio cada vez que, bueno, que el cantante tira una S o tira una T. Y esto, como te decía, previene que yo ahora, cuando haga aquí una ecualización y haga mi tratamiento de aclarado, pues al levantar el aire de la voz, pues se me disparen las S y las T. Una vez que tengo el de-esser aplicado, yo te voy a proponer que hagas un ejercicio en 3 rangos. Y es lo que yo suelo hacer para hacer este primer procesado de voz, para quitarle un poco de peso, quitarle un poco de bola y aclararla un poquito. En primer lugar, se trata de buscar con un filtro de paso alto, buscar pues probablemente la zona de corte donde la voz empieza a adelgazarse. Fíjate. Fíjate que a partir de 250, cuando yo subo, la voz empieza a adelgazarse y se nota.
What you mean? Yo no quiero dejar una voz tremendamente nasal, así que voy a ser conservador con este corte. Voy a quitar el subgrave que no necesito de la voz sin deteriorarla mucho y convertirla, pues eso, en una voz demasiado nasal. Sounds fair. What you mean? Fíjate, me voy a quedar en 200 hercios en este caso para esta voz. No tomes este número como un mandamiento, hazlo con la oreja y escucha para poder quitar aquello que no necesitas sin desvirtuar la voz del todo. El segundo paso para mí sería buscar la zona ya de por encima de este corte, esa zona de medio grave donde la voz tiene, digamos, la zona más cartonera, la zona más opaca. Fíjate. Sounds fair. What you mean? Needs the dagger stops in my heart. Baby, please, take it easy. Yo creo que en esta zona de 400, 450 es donde la voz suena más, digamos, más natural y más cartonera. Sounds fair. What you mean? Needs the dagger stops in my heart. Fíjate que le voy a poner una Q un poquito más cerrada para que quite un poquito menos, es decir, para que no coja tanto rango del medio grave, digamos, esta atenuación. La vamos a poner, por ejemplo, en 4 dB. Y el tercer paso que yo sigo normalmente cuando estoy haciendo este primer tratamiento de la voz de aclarado es levantar el aire, levantar el brillo con un filtro Shelvin. De hecho, fíjate que por eso he puesto el de-esser en primer lugar, porque ahora cuando yo levante aquí no quiero que se potencien las S y las T. Fíjate que yo voy a levantar, por ejemplo, 3 dB aquí a partir de 6, 7000. Sounds fair. What you mean? Voy a compensar un poquito la salida del plugin para que lo que entre y lo que sale tenga el mismo volumen y podamos apreciar el cambio. Fíjate cómo cambia la voz con este tratamiento, simplemente quitando el peso, quitando un poco de cartón y añadiendo aire. Fíjate. Sounds fair. What you mean? Needs the dagger stops in my heart. Baby, please, take it easy. La voz no ha cambiado demasiado, pero ha perdido un poquito de peso y de pelota y ha ganado un poquito de claridad. Fíjate ahora cuando escuchamos la voz en contexto con la mezcla, vamos activando esta EQ. I'll always be by your side, my love. Fíjate cómo, bueno, le he devuelto el dB que le había quitado para que se escuche un poquito más nítido el cambio, pero fíjate cómo lo que estamos es consiguiendo una voz que sigue sonando natural, pero tiene menos cartón, menos pelotita, tiene menos naturalidad de la que tenía y tiene un poquito más de inteligibilidad porque estamos levantándole de 6000 hacia arriba para ganar aire, ganar brillo y además, como hemos puesto un de-esser primero, pues no estamos levantando esas consonantes, esa sibilancia que tenía la voz. Fíjate cómo era sin ningún tipo de procesamiento. Sounds fair. What you mean? Fíjate si yo solo levantara la EQ sin el de-esser, fíjate el sounds. Sounds fair. Fíjate cómo dispara la S, pero al activar el de-esser sounds fair. Lo mantiene a raya. Por eso yo siempre comienzo el tratamiento de mis voces con un de-esser para asegurarme de que no voy a disparar sibilancia en ningún caso, más una EQ buscando peso que no necesito, cartón o naturalidad que no necesito y que puedo atenuar un poquito y sobre todo levantar aire para tener ahora una voz mucho más inteligible, mucho más delgadita, pero sonando con suficiente cuerpo y suficiente naturalidad y bueno, pues una voz que se percibe mejor entre la maleza de los instrumentos y que bueno, ahora pues seguiré procesando probablemente con compresión, con saturación, con reverberación, con automatización, con todo lo que necesite. Pero este primer acercamiento, fíjate, me permite tener una voz mucho más nítida con un solo plugin, en este caso con 2 plugins, uno de protección y prevención de sibilancia y el otro de ecualización. Fíjate. I'll always be by your side, my love. What you say sounds fair. What you mean?
Así que ahí tienes, camarada, un primer acercamiento para la limpieza y el aclarado de tus voces con un de-esser, que no deja de ser un compresor multibanda que en este caso está atacando un poquito la zona de 6000, y por otro lado una EQ con limpieza de subgrave, con limpieza de medio grave cartonero y con potenciación con un shelving de todo el agudo, de todo el aire, de todo el brillo, para tener una voz que sigue sonando natural, pero que suena mucho más inteligible, mucho más cercana, mucho más clara y desde luego mucho más profesional. Como ves, camarada, todo es mucho más fácil cuando uno sabe no solo lo que está haciendo, sino también por qué lo está haciendo. Así es como trabajan los profesionales y así es como tú y yo tenemos que trabajar si queremos competir con ellos. De hecho, espero que este vídeo te haya inspirado muchísimo y te ayude mucho en tu trabajo de mezcla en el home studio. Y bueno, pues no dudes en suscribirte, darle a la campanita porque estoy publicando un montón de vídeos semanales como este en el canal. Y bueno, pues si quieres compartirlo con alguien que creas que puede estar interesado en este contenido, siéntete libre. Y por otro lado, si has conectado con esta forma de trabajar que está basada en ti, en tu cabeza, en tu oreja y en tu análisis, tu detección y tus decisiones para aplicar soluciones a problemas, tengo un regalo muy guapo para ti. Y es que te he preparado un video training gratuito de más de 1 hora de duración en el que te voy a hablar de 3 secretos, de 3 fundamentos de los que nadie habla en internet y que estoy convencido de que van a transformar el sonido de tus mezclas y de tus producciones en tiempo récord y utilizando los plugins, el DAW y el setup que ya tienes a día de hoy. Por eso lo he llamado 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas. Y si quieres verlo, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente poner en tu navegador produceaudio.net/regalo, vete para allá, date de alta y míratelo, porque si te interesa trabajar con el cerebro y con las orejas, si te interesa dejar de lado el rollo autómata, el rollo pollo sin cabeza, y si quieres saber en todo momento qué debes hacer, con qué plugin y parámetros lo debes hacer, cuándo debes hacerlo y sobre todo por qué debes hacerlo, estoy convencido de que ese entrenamiento te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.